Ok, buenas noches a todos. Estoy muy feliz y en general muy emocionada porque por fin vamos a hablar justamente sobre el idioma español y sobre todo porque todos saben qué tan grande mi amor por el idioma español es. Entonces, juntos vamos a hablar más profundo sobre este idioma y sobre todo esa diferencia entre español de España y español de América Latina. Y si no saben quién soy yo soy Susana, soy de Serbia, soy poliglota y también licenciada de administración de empresas y también terminé mis estudios sobre marketing y negocios. También tengo el máster en negocio y gerencia. Pero también tengo, vamos a decir, mi segunda profesión, aquella me chifa, como dicen los españoles, o me encanta en español tradicional. Entonces, eso es, trabajo como profesora de los idiomas y di como más de 5,000 clases de Italki, entonces, y también trabajo en otros sitios web, sí, también soy miembro de Hiper Políglotas, o sea, HIPIA. Eso quiere decir que puedo hablar más de 6 idiomas fluidamente. Entonces, Matías, ¿podrías decirnos algo sobre ti? Bueno, mi nombre es Matías Fermat, soy de Buenos Aires, Argentina. Soy analista de sistemas de primer profesión, soy licenciado en periodismo, periodista deportivo especializado en básquet en Coyarca, y también soy Director of Recruitment para HIPIA. HIPIA, the International Association of Hyper Polyglots, es una organización no gubernamental, no lucrativa, que se dedica a promover el multilingüismo y está compuesta por 300 miembros de más de 60 países que hablamos como mínimo 6 idiomas o más. Entonces, en esto, digamos, en esta presentación vamos a hablar entonces acerca de la diferencia entre el español de España y el español de América Latina. Nosotros hablamos un mismo idioma. Esto es lo que nos hace ser miembros de una misma comunidad idiomática que, con sucesos históricos y sociales diferentes a ambos lados del océano, nos permite comprendernos y compartir una herencia cultural. Es la impresión que tienen un hablante de cualquier país hispanoamericano y un hablante de España cuando intercambian una comunicación en la que la lengua española se utiliza de diferente manera, poniendo en marcha distintos recursos lingüísticos, pero que crea sin duda un vínculo común. La intuición del hablante popular percibirá diferencias fundamentalmente entonativas, que no sabe describir muy bien, pero que otorga una cualidad más musical a la entonación del español americano. Curiosamente, ambos se tienen aprecio sociolingüístico. El hablante de la península ibérica piensa que en América se habla una lengua más pura, más ajustada a los usos correctos, mientras que el hablante americano sigue viendo en la norma peninsular un modelo digno de ser tenido en cuenta. La variación lingüística es inherente a una lengua de expansión histórica y geográfica tan amplia como el español. Por una parte, dentro de España hay discordancias lingüísticas muy notables, hasta el punto de que un hablante español del sur puede sentirse más próximo al hispanoamericano, con el que comparte rasgos de pronunciación e incluso de morfosintaxis, que con un hablante norteño cuya articulación de las consonantes establece una ruptura más acusada. El caso más llamativo son las Islas Canarias. El hablante de algunas zonas de estas islas puede ser confundido con un venezolano, con un caribeño, incluso por los propios peninsulares, ya que la coincidencia entonativa y de articulación puede ser sorprendente. De otra parte, dentro del continente americano hay también radicales diferencias en la articulación de consonantes y vocales, en los usos morfosintácticos y en la entonación y el léxico. Estos últimos factores, sin duda, por directa influencia de sustrato indígena y por el contacto del español y lenguas autóctonas en la actualidad. Con respecto a los usos lingüísticos americanos, el español americano presenta diferencias de tipo diatópicas, de tipo diastráticas y de tipo diafásicas.
Las diferencias diatópicas son las derivadas de su proceso de expansión y del contacto con las distintas lenguas autóctonas. La modalidad hablada concretamente en el Caribe, costero e insular y en las llamadas tierras bajas comparten en general rangos comunes con las hablas de Andalucía, mientras que el español de las zonas altas, las altiplanicies y las zonas del interior, tiene características comunes con el norteño de la península ibérica, por ser generalmente hablantes de montaña. También tenemos diferencias de tipos diastráticas. Las diferencias diastráticas del español tienen que ver con las características de la competencia lingüística de los individuos. Nosotros podemos distinguir un uso de la lengua según los usos sociales y considerar la existencia de hablantes cultos, medios y populares. Cada comunidad lingüística tiene sus usos estratificados, de manera que aquellos que en una comunidad pertenecen al habla prestigiosa, en otra pueden tener una connotación abiertamente vulgar o popular. De ahí que un rasgo lingüístico puede estar muy extendido por Hispanoamérica, pero con valoraciones sociolingüísticas muy diferentes entre los diferentes grupos que lo conocen. Y también existen diferencias de tipo diafásicas. Cada hablante, según las circunstancias de la comunicación, por ejemplo, el tema, el interlocutor, su estado de ánimo, etc., alterna estilos de lengua que son perfectamente identificables por los miembros de su comunidad y confieren variedad de registros y adecuación a sus actos de comunicación. Indudablemente, el individuo culto es más capaz de alternar y cambiar de estilo de lengua o de incorporar a su estilo de habla familiar rasgos lingüísticos de un nivel social considerado popular. Sin embargo, el individuo popular, cuanta menos instrucción tenga, menos posibilidades tiene también de poder cambiar de registro, quedando atado su único y reducido conocimiento del idioma, es decir, su variedad popular. Un elemento no siempre suficientemente valorado es la ortografía. La escritura es un factor unificador muy potente que ha demostrado su alta eficacia en procesos de disgregación lingüística. Aunque el español se pronuncie de forma distinta, siempre se escribe igual, lo que se convierte en un apoyo vital para el afianzamiento de la norma lingüística estándar. En este sentido, hay que mencionar la fidelidad de los países hispanoamericanos a la forma de escritura normativa y el prestigio sociolingüístico que tiene en toda Hispanoamérica el individuo que conoce y maneja con competencia las normas de expresión escrita. Solo hay dos fenómenos, uno de pronunciación y otro de morfología, que se dan de manera general y con independencia de los niveles sociolingüísticos en todos los territorios de habla española en América. El ceseo, es decir, la no distinción de S, y Z, sino S, y Z, y el uso del pronombre ustedes en lugar de vosotros como fórmula de tratamiento de confianza. Para la interpretación y adecuada valoración de estos y otros fenómenos que caracterizan hoy la variedad americana del español, hemos de tener presente dos fuerzas que configuran esta modalidad, el arcaísmo y la innovación. Aunque contrarias, interactúan en el mantenimiento y desarrollo de ciertos rasgos muy peculiares, dándole una peculiar fisonomía. Con respecto al tema de la pronunciación, vamos a hablar entonces primero del concepto del ceseo. La realización en S es única, general y prestigiosa. Desde los primeros momentos se adoptó esta solución simplificadora de la distinción castellana entre S y Z. Casa, caza, pozo, pozo, braza, braza, caso, cazo, se pronuncian en español americano casa, pozo, braza y caso para ambos pares de palabras. La realización única S en estos y otros dobletes no provoca confusiones de significado, ya que es el propio contexto gramatical o de situación en el que con frecuencia desambigua el significado de la palabra. Nos vamos a casar, es decir, un casamiento. Vamos a cazar un pato, vamos de cacería. La articulación de esta S tiene variedades en cuanto a modo y punto de articulación, con realizaciones muy próximas al timbre cecioso que se pueden escuchar en El Salvador, Honduras, Nicaragua, en la costa de Venezuela y con menor frecuencia en localidades de Puerto Rico, México y Colombia. El tipo de S más extendido, la predorsal convexa, es el más difundido en el sur de España y prestigioso en Sevilla, que es la S un poquito más aspirada. Después tenemos el yeísmo y el rehilamiento.
La distinción de los dos fonemas palatales castellanos lateral L y central ya, o sea, ya y ya, se mantiene en algunas zonas de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, donde es realización prestigiosa. Sin embargo, son muy extensas las regiones yeístas con neutralización en una única realización palatal central ye, que puede tener variantes articulatorias que caminan hacia el debilitamiento de esta consonante y otras que constituyen un refuerzo de la misma. La palatal ye o ye llega a articularse prácticamente como una semivocal i, ya o semiconsonante ya en el norte de México y Nuevo México, en casi toda Centroamérica, costa atlántica de Colombia y costa norte de Perú. Se trata de un proceso de desconsonantización de ya, es decir, una disminución de la tensión articulatoria que se produce sobre todo en el contexto intervocálico, lo que hace que no se produzca la fricción que distingue ya de ya. Por ejemplo, cuyo por cuyo, pollo por pollo o por pollo, mayor por mayor, o mayor. En las hablas chicanas, es decir, en el norte de México, sur de Estados Unidos, o en los dialectos del suroeste de Estados Unidos, en Texas, por ejemplo, o en California, el debilitamiento llega al extremo de que no se pronuncia la palatal, sobre todo cuando está en contacto con las vocales palatales del español, o, tortilla, cuchillo, ea, etc. Por tortilla, cuchillo, ella, etc. Por el contrario, el llamado rehilamiento es un refuerzo articulatorio, ya que consiste en realizar la consonante palatal con una fricatización sonora, tensa y estridente. Es muy característica de, por ejemplo, de mi forma de hablar español, la de Argentina o la de Uruguay también, pero se encuentra también en otras zonas de Centroamérica, México, Colombia y de manera dispersa en otros territorios. Por énfasis o emotividad puede aparecer en hablantes de otras zonas y de la mitad sur peninsular, aunque nunca con la frecuencia e intensidad que podemos oír en la zona rioplatense. Pollo, pollo, callo, callo, yo, etc. Esta realización existía ya en el siglo XVIII y es prestigiosa, pero tiene una variante ensordecida que se articula sin vibración de las cuerdas vocales. Es un fenómeno variable que no está condicionado por el contexto fónico, más bien guarda relación con factores sociolingüísticos como clase social, sexo, edad y registro popular. En Montevideo, en la capital de Uruguay, aparece más entre mujeres que entre hombres y es más característica del habla popular. En Bahía Blanca, en Argentina, es muy peculiar y propia del habla de mujeres jóvenes. Sexo, edad y registro popular. Después, los fonemas L y R. Es clara la influencia de las hablas andaluzas en la tendencia al debilitamiento articulatorio de estas consonantes en posición final de sílaba, que pueden llevar a distintas soluciones. A. Debilitamiento articulatorio. B. Pérdida total, especialmente en posición final de palabra. Calor, igual. Después, la neutralización, un resultado único que en Andalucía y en la costa del Pacífico suele ser la vibrante R. La karma por la calma, harto por alto. En el Caribe costero insular, la solución más frecuente es L, mi amor, la calta, aunque en algunas zonas como Puerto Rico esta realización está estigmatizada y tiende a evitarse en los estilos más cuidados del habla. Después, la vocalización de forma esporádica se da en hablantes del sur de España y en algunos de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Colombia. Taide por tarde, poique por qué, cuay por cual. Después, otras soluciones son la articulación de estas consonantes como una aspirada H o una sibilante S, indicadores de debilitamiento articulatorio y de la falta de seguridad que el hablante tiene en su identificación. En otras posiciones, la R tiene articulaciones peculiares en América, como la asibilación o la velarización. La asibilación es característica de Chile que afecta a la articulación de la vibrante cuando va sola o agrupada. La palatal TR, por ejemplo, el 8, o la T palatal en chempo, también propia del español chileno. Su timbre en esos casos se acerca mucho al S castellano. La velarización se produce principalmente en Puerto Rico, aunque no es general, y consiste en una realización posterior en la zona velar con variantes de realización, algunas de ellas muy fricativas, semejantes al oído a la articulación francesa. Ambos fenómenos tienen que ver con factores sociolingüísticos y son propios del hablante popular o rural, que entran solo ocasionalmente en la conversación informal del hablante culto. Después, la S implosiva puede tener una realización aspirada H
o llegar incluso a su pérdida total y vincula las hablas andaluzas con el español hablado en buena parte de América, el Caribe, Centroamérica, Venezuela, costas de México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, donde este debilitamiento es característico de la zona porteña, incluso entre regiones del interior. Las moscas, más, hijita, etcétera. La pérdida total se puede dar tanto en posición interior como final de palabra, aunque en este último caso el mantenimiento es más frecuente cuando la palabra que le sigue empieza por vocal. El debilitamiento y la pérdida afectan el entorno fónico. Primero, hay que tener en cuenta dos cuestiones. La primera de todas es que la vocal que precede a la S suele abrirse o alargarse un poco. Este fenómeno tiene consistencia en Andalucía Oriental, donde el sistema vocálico del español se desdobla en 10 unidades. Vocales cerradas para el singular, vocales abiertas para el plural. Así se recupera la marca morfológica. Y en segundo lugar, si a la S le sigue una consonante sonora, por ejemplo, B de G, el efecto que produce en ella puede ser el ensordecimiento. Si es sorda, peteca, un refuerzo articulatorio, especialmente cuando hay un factor emotivo o enfático. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! O, "Ay, qué asco!", ¿no? Bien. En cuanto a los factores sociolingüísticos, en determinadas hablas americanas como Chile y Panamá, se han observado que la aspiración marca el nivel popular, mientras que la elisión es propia de los niveles más bajos. No obstante, es difícil establecer una pauta general, porque en la República Dominicana la elección está muy generalizada, más que en otras zonas, y sube la escala sociolingüística hacia los sociolectos altos, sin distinción de contextos fónicos. En Puerto Rico y en Cuba, la aspiración es norma y la elisión es más frecuente en posición final. En posición explosiva, inicial de sílaba, la aspiración de la S se produce en hablas populares de Andalucía y del Caribe, pero siempre con un marcado carácter popular. Nosotros, 5 centavos, la vegeta, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos que otras características consonánticas tienden hacia el debilitamiento articulatorio, coincidiendo plenamente con las hablas andaluzas que afectan a los siguientes fonemas. Primero, velar, la j, grafía J, G más E, I, J, G, J, J, que se articula más suave que en España o incluso claramente aspirado, al igual que las hablas andaluzas, la gente, la mujer, y aparece en toda la escala social. Después, la palatal central fricada, la grafía sh, que pasa a ser sh, que se articula como fricativo, un chico, un mucho, etc. Es una articulación muy extendida en algunas zonas, como Panamá capital, pero también en algunas zonas de Andalucía, en el sur de Andalucía, en Cádiz, donde parece que está favorecida por el contexto fónico intervocálico y es más frecuente en hablantes jóvenes. En otros lugares como Puerto Rico, la realización fricativa es marcadamente popular, aunque se encuentra en la conversación menos formal de hablantes cultos. El dental sonoro D tiende a perderse en posición final de palabra y a relajarse y o perderse en posición intervocálica. Calidad, ciudad, deu, cantau, etc. Es un fenómeno interesante desde el punto de vista sociolingüístico, pues aunque se da con total distribución en el habla de Madrid y está bastante extendido y aceptado en el habla popular española, sin embargo en América suele tener una fuerte estigmatización, como ocurre en puntos tan distantes entre sí como Puerto Rico y acá en Buenos Aires. Después, el fonema nasal dental N, en posición final, sufre procesos de velarización y debilitamiento articulatorio que pueden llegar a la pérdida total y a la nasalización de la vocal precedente. Por ejemplo, manso pasa a manso, manso y manso. Tiene aceptación general en Caribe, Costa de Perú y Ecuador. Después, el labiodental fricativo F tiene realizaciones labializadas B o aspiradas J, H. La articulación velarizada, por ejemplo, que fuerte por fuerte, afuera por afuera, se considera rural y está fuertemente estigmatizada. En alguna zona de Argentina y de Chile y de Bolivia también se habla, digamos, reemplazan, digamos, fricativo por velar. Con respecto a la morfología, entonces, digamos, tenemos que el voceo es hoy un uso exclusivamente americano y de aceptación social. En la época medieval existía la forma voz, construida con verbo en segunda persona del plural, como tratamiento de respeto para un tú. Vos me cuidáis, por ejemplo, tú me cuidas.
Esa forma fue perdiendo el valor de cortesía hasta el punto de que a finales de la Edad Media indicaba ya confianza e incluso menosprecio. Hubo que recurrir entonces a otra expresión para indicar la distancia social, vuestra merced, de la cual proviene el actual usted por contracción. Estos cambios llegaron a América y se difundieron desde sus principales cortes virreinales, México y Lima. Pero a los lugares más alejados o de más difícil contacto con ellas, tardaron mucho en llegar y aún más en generalizarse, hasta el punto de que cuando se producen los procesos de independencia, el cambio aún no se ha introducido plenamente. En estos territorios alejados de los focos culturales, se conserva hoy vos como tratamiento de confianza equivalente o sustituyendo a un tú. Por ejemplo, en Argentina yo te digo, vos me cuidás, tú me cuidas. Se han producido algunos cambios en las desinencias verbales, ya que los verbos de la primera y segunda conjugación, ar, er, reducen su diptongo. Vos cantás, vos cuidás, vos comés, y pierden la D en el imperativo. Cantá, comé, salí, en lugar de cantad, comed, salid. Y puesto que para algunos hablantes sustituye a tú, también se emplea vos con verbo en segunda persona del singular, es decir, morfología de tú. Vos cantas, vos comes, vos sales. Eso ocurre en algunas zonas de Bolivia y Paraguay también. Igualmente pueden aparecer con pronombre complemento de tú. Vos te callás, vos te callas, tú te callas. Para el estándar peninsular es la pervivencia de una forma y un uso arcaizante, pero en Argentina, Uruguay, amplias zonas de Centroamérica y Ecuador, Perú, Chile, etcétera, goza de plena vitalidad y aceptación en el ámbito familiar, ya que tú es más formal y a veces puede indicar una cierta falta de confianza o de distancia social. El uso según clases sociales, grado de formalidad de la situación y niveles de educación varía de región a región, desde lugares donde solo aparece entre las clases menos educadas y en la lengua hablada muy familiar de las clases cultas, hasta zonas como Argentina y Uruguay, donde es usada por todas las clases sociales, en todos los ambientes y tanto en la lengua escrita como en la oralidad. Los periodistas en Argentina y en Uruguay tranquilamente utilizan voz, incluso en la lengua formal. Su vitalidad actual está firmemente arraigada en buena parte por el prestigio que goza el habla argentina. Con respecto al uso del ustedes. El uso del ustedes como tratamiento de confianza es el único rasgo morfológico común a todo hispanohablante y tiene plena aceptación y prestigio en toda la gradación sociolingüística. En el español estándar, tiene dos usos claramente asignados. Ustedes más tercera persona en la forma de plural para el tratamiento de respeto, mientras que la confianza se marca con vosotros, más segunda persona verbal. No obstante, en Canarias y en buena parte de Andalucía, se ha extendido también el uso de ustedes como forma de confianza, aunque algunos hablantes andaluces del centro-oeste de Andalucía seleccionan la segunda persona verbal, ustedes cantáis, que es una forma relativamente rara, y otros alternan entre ambas formas, ustedes sabéis, ustedes saben. De hecho, el habla andaluza y el habla canaria con respecto a tercer persona más, digamos, ustedes más tercer persona plural, es la forma más común en el habla del español hispanoamericano. El hablante americano, el hablante hispanoamericano, al igual que el hablante canario, construye siempre con el verbo en tercer persona y ustedes tienen un doble significado, como tratamiento de respeto y como tratamiento de confianza. Es un uso general en todos los niveles y situaciones, ya que la forma vosotros se aprende en la escuela, pero es rara en la vida cotidiana y se considera hiperculta. Entonces, con respecto a las fórmulas de tratamiento de confianza para la segunda persona del singular, en el estándar español, tú más segunda del singular, tú cantas, tú comes, tú duermes. En el estándar americano, el tú más segunda persona del singular también es común, ¿no? Al estándar español. Pero también el estándar americano utilizan el vos, tanto para segunda persona del singular, vos cantas, vos comes, vos duermes, que es, digamos, que no es tan común, o vos más segunda persona del plural, vos cantás, vos comés, vos dormís, como usamos acá. Y con respecto a las fórmulas de tratamiento para la segunda persona del plural, tenemos que dividir en fórmulas de confianza y fórmulas de respeto. En el estándar español, nosotros usamos vosotros más segunda persona del plural, vosotros cantáis.
En el estándar andaluz también se utiliza el vosotros cantáis, como es normativo en España, pero también utiliza ustedes más segunda persona plural, ustedes cantáis, o ustedes más tercera persona plural, ustedes cantan, que es mayoritario en Andalucía y en Canarias. Y digamos, con respecto a la fórmula de respeto, en el estándar español, utilizan ustedes más tercera persona plural, ustedes cantan, y en el estándar andaluz siempre utilizan como fórmula de respeto, ustedes más tercera persona el plural. En el estándar americano, tanto para confianza como para respeto, se utiliza siempre ustedes más tercera persona el plural, ustedes cantan. Y con respecto al léxico, bueno, obviamente que cada país hispanoparlante, incluso hasta cada región de cada país, utilizan, digamos, diferentes vocabularios, digamos, que son propias, digamos, tanto del habla cotidiana como del habla vulgar, o mismo también algunos cultismos propios de cada país hispanoparlante, que en algunos casos, pues son diferentes digamos, al español España. Por ejemplo, yo digo en el español de Perú, o mismo en el español de México, o mismo en el español de las Islas Canarias, rajar significa hablar mal de otra persona, pero en el español argentino y en el español uruguay, rajar significa huir. Este y otros ejemplos los podemos mostrar en este libro que mi colega, mi amiga Susana Angelkovich ha escrito, mostrando, digamos, la comparación del léxico de España con el vocabulario de América Latina. Es una obra que se hizo a partir digamos, de la propia experiencia de Susana como hispanoparlante, pero también a partir de propios, digamos, textos académicos. Um, y bueno, y como conclusión, vamos a hacer una reflexión con respecto al prestigio lingüístico y al prestigio, digamos, estándar. Con respecto al estándar versus al prestigio lingüístico. Las últimas décadas del siglo XX han mostrado un desplazamiento del centro de gravedad en cuanto a la norma prestigiosa de la lengua española. El modelo no se encuentra ya indiscutiblemente en el habla de la antigua metrópoli, sino que cada vez más se atiende a un estándar americano considerado como culto y prestigioso y que muestra sin complejos en la oralidad los rasgos digamos, que están descritos en este trabajo, ya que las soluciones lingüísticas aceptadas no lo son por cuestiones etimológicas, sino por motivos extralingüísticos: prestigio, difusión social, vitalidad, simplificación, etc., hay que prestar atención al número de hablantes de esta modalidad y su creciente aceptación social. Los medios de comunicación y la publicidad son claros receptores de estas tendencias y, atentos a su consumidor final, cada día conceden más cabida a estos usos en sus producciones. El efecto llega incluso a España, donde se emiten una gran cantidad de producciones hispanoamericanas que tienen buena acogida de audiencia. Es decir, que en España, digamos, las series y telenovelas hispanoamericanas están bastante bien extendidas, e incluso cada vez más el acento americano en general en España está cada vez más difundido. En la América que habla español, ninguna ciudad tiene más prestigio lingüístico que otra. Cada capital es modelo en su país, pero está claro que la emigración del campo a la ciudad confiere al habla urbana una apreciación social indiscutible. La actitud de los hablantes será, por lo tanto, fundamental para el futuro de la lengua y está clara hoy por hoy la voluntad de unidad lingüística del mundo hispánico. Se trata de conseguir una unidad en el respeto a la diversidad lingüística. Entonces, esta es la bibliografía de este trabajo. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, yo también quería agradecerte por hacer esa presentación tan maravillosa y necesito felicitarte por haber hablado tan rápido y durante todo ese tiempo. Hay que tener una capacidad así tan grande de hablar sin parar. Entonces, un gran aplauso para ti. Muchísimas gracias. Ya podés, Sí. Eh, no, podés terminar la grabación. no puedo porque tengo que decir una cosa. Dime. Mis queridos amigos, si ustedes quieren comprar
Ese del libro libro. sí, yo voy a dejar mis, ¿cómo se dice? Mis sitios web, o sea, una Sí, referencia donde pueden Y también el link de descargar. Amazon. Y Ujú. también deja el link de Amazon para que los, digamos, los oyentes, los televidentes puedan comprar el libro. Claro, claro, eso y también voy a dejarles enlace para que sepan cómo pueden ponerse en contacto conmigo. Y también de nuestro amigo Matías. Mati, otra vez gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.